Buenas noches. Comenzamos en un minuto. Vamos a ver un mamar. Se llama Bati Legani, un discurso jasídico del Rebbe que se llama Bati Legani. Tiene un poco de historia. Me lo voy a contar en breve. Voy a contar la historia de este discurso. Un segundito. ¿Qué es esto? ¿Ven? Hay una opción nueva acá. No sé lo que es. Jaime Broje. Comenzamos en breve. Un minuto comenzamos. Ya estoy un poco tarde, pero bueno, no importa igual. Bueno, arrancamos, ¿sí? Vamos a ver un mamar que se llama Bati Legani. Bati Legani, la traducción hebreo, Bati es vine, en pasado, venir en pasado, vine. Legani, gan, es jardín, vine a mi jardín. Es un pasuk, que ahora vamos a ver el pasuk completo, es un pasuk del Shir Shirim, el cantar de los cantares, ¿sí? Que se hizo un discurso jasídico y este mamar en particular tiene algo que es muy especial, que todos los años el Rebbe decía el mamar con el tema similar, quiere decir este discurso, lo repetía todos los años, cambiándole obviamente los temas, adaptándolo, vamos a ver en base a qué, pero decía todos los años uno, dos o tres mamarín del mismo tema. Por eso se llaman todos los mamarín de este tipo, se llaman Batilegani, que son como una colección de mamarín del Rebbe, que todos los años hacía, cuando llegaba la fecha del 10 de Shvat, ahora estamos mañana a la noche, es el Rosh Chodesh Shvat, entramos al mes de Shvat, y todos los años cuando se acercaba el 10 de Shvat, el Rebbe decía un mamar en honor. Vamos a ver que el 10 de Shvat, lo que pasó, tiene una historia larga. Ahora, este mamar, ¿cómo empezó? Este mamar comenzó con el Rebbe anterior. El Rebbe anterior, él hacía siempre en la fecha del Yortzeit, del aniversario de fallecimiento de su abuela, la Rabbanit Rivka. La Rabbanit Rivka es la esposa... Era la esposa del Rebbe Marash, ¿sí? El abuelo del Rebbe anterior es el Rebbe Marash, era la abuela, la Rabbanit Rivka. La Rabbanit Rivka falleció, su fecha de aniversario de fallecimiento es Yud Shvat, el 10 de Shvat. Y en mérito a eso, el Rebbe anterior siempre hacía un discurso jasídico en honor a su abuela. Años después, también falleció la mamá del Rebbe anterior, la Rabbanit Shterna Sara, la mamá del Rebbe anterior, falleció en la fecha del 13 de Shvat. Quiere decir, el día del aniversario eran 3 días después de la fiesta, del aniversario, perdón, del fallecimiento de la abuela del Rebbe. O sea, la abuela del Rebbe anterior, el día de la fecha de aniversario era
aniversario de fallecimiento era el 10 de Shvat. La madre del Rebbe anterior era el 13 de Shvat. En el año Tav Shin Yud, estamos hablando en el año 5710, que traducido a la era común sería en el año 1950, si no me equivoco. Sí, 1950. En el año 1950, el Rebbe anterior estaba preparando el mamar, el discurso hasídico para honrar el aniversario de fallecimiento de su abuela, la Rabbanit Rivka, y de su mamá, la Rabbanit Shterna Sara. Y Yud Shvat, el 10 de Shvat, caía ese año, en el año 1950, el 10 de Shvat caía en Shabbat, como este año exactamente. Este año cae Yud Shvat, el 10 de Shvat cae en Shabbat. Ahora, por cuanto de que la costumbre del Rebbe anterior era imprimir todos los discursos hasídicos y repartirlos a la gente para que lo tenga para estudiar, y era Shabbat, en Shabbat no se puede imprimir y no se puede repartir y no se lo pueden llevar a la casa y es todo un lío, ¿no? Entonces el Rebbe anterior ordenó que preparó los mamarim con anticipación, el jueves, viernes, no sé bien exactamente qué fecha, pero él ordenó que se impriman los discursos hasídicos que él hizo en honor a su abuela y a su mamá en Shabbat Yud Shvat de 1950. Llegó el día de Shabbat, el Rebbe repartió, los secretarios del Rebbe repartieron los discursos, y en ese mismo día que el Rebbe había hecho 3 mamarim, 3 discursos hasídicos, el primero se llama Bati Legani, vine a mi jardín, basado en el pasuk de Shir Hashirim. Segundo es una continuación de Bati Legani que se llama Yosheva Ganim, que es el mismo tema, pero se continúa en otro mamar. Y el último es un mamar sobre Purim Katán, sobre Purim, que se está acercando. Falta un mes para Purim Katán. Para Purim, en esa época era Purim Katán porque era un mes bisiesto, un año bisiesto, perdón, que tenía otro mes más. Pero estos 3 mamarim se entregaron en ese Shabbat de Yud Shvat de 1950, 5710, y en ese mismo Shabbat, el Rebbe anterior, cerca de Minjá, falleció. Es el aniversario de fallecimiento también del Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson. Quiere decir que en Yud Shvat es el día del fallecimiento, el aniversario de fallecimiento de la Rabbanit Rivka, abuela del Rebbe anterior, y del Rebbe anterior. Y el 13 de Shvat va a ser después el aniversario de fallecimiento de la madre del Rebbe anterior. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en este mamar? Primero que nada, es un mamar que habla sobre justamente el fallecimiento de la abuela, el fallecimiento de los tzadikim y el efecto que tiene el retirar la presencia divina de Hashem de este mundo, que es el equivalente al fallecimiento de un tzadik. Y justamente este tema también se cumplió, que él está haciendo un mamar, un discurso hasídico, también para su propio día de fallecimiento. Es como si fuese una especie de profecía de que estaba hablando sobre el fallecimiento de un tzadik, el fallecimiento de una persona, cómo se retira la luz divina de este mundo, y ese mismo día que se repartió el mamar, que estaba destinado a ese mismo día, falleció. No solo eso tiene particular este mamar, sino este mamar tiene 20 capítulos. Quiere decir, estos 3 mamarim, que son un mismo tema continuados, que se repartieron todos en una compilación que el Rebbe hizo, de 3 mamarim, que entre todos tienen 20 capítulos. El primero tiene 5, el segundo tiene otros 5, y el último tiene 10 capítulos. Estos mamarim, al año siguiente, ¿qué pasó? ¿Cómo es un poco de historia? La dinastía hasídica se continúa cuando el Rebbe actual se va de este mundo, fallece. Lo continúa un sucesor. Ahora, el sucesor muchas veces es el hijo del Rebbe, algunas otras veces es el yerno del Rebbe, muchas otras veces es alguna otra persona
cercana al Rebbe. Generalmente es de la familia del Rebbe, pero no es obligación, es algo que se estipula principalmente no por el Rebbe, sino también por los Hasidim, por los seguidores del Rebbe. Entonces, el Rebbe anterior no había dicho y no había anunciado nada explícito de quién iba a ser su sucesor. Sí se sabía que él era muy cercano a nuestro Rebbe, que era el yerno, ¿no? Estaba casado con la hija del medio. El Rebbe anterior tenía 3 hijas, tuvo 3 hijas, y el Rebbe está casado con la segunda hija del Rebbe anterior, que es la Rabbanit Hayamushka. Y entonces no se sabía, falleció el Rebbe en Yud Shvat del año Tafshin Yud, no se sabía quién iba a continuar. Todos los Hasidim, para ellos estaban seguros que era el Rebbe nuestro, porque el suegro, o sea, el Rebbe anterior lo quería mucho, lo apoyaba, lo llevaba a todos lados, hablaba maravillas de él y tenía una capacidad muy grande nuestro Rebbe. Pero el Rebbe, por ser una persona obviamente muy humilde, se negaba a recibir este lugar, esta postura de ser el nuevo sucesor, el nuevo Rebbe de Chabad. Entonces todos los Hasidim siempre lo pinchaban al Rebbe para ser el nuevo Rebbe, el Rebbe, la continuación, ¿no?, de la dinastía de Chabad. El Rebbe decía, no es posible, el Rebbe anterior es el que continúa en su espíritu, él nos va a seguir guiando, y los Hasidim querían que el Rebbe asumiese el lugar de Rebbe. Así pasó todo un año, hasta que en el año siguiente, en Tafshin Yud Aleph, en el año 5951, después de muchas presiones de los Hasidim que decían que el Rebbe asuma como Rebbe, el Rebbe en Yud Shvat, que era el primer aniversario del Rebbe anterior, era el Yortzai, el primer aniversario de fallecimiento, el Rebbe empezó a decir algo que dicen solamente los Rebbeim, solamente los líderes hasídicos dicen que es un discurso hasídico. El discurso hasídico solo lo puede decir un Rebbe. Entonces él dijo un discurso hasídico que tiene una melodía anterior especial y que tiene un contenido especial, que tiene una forma de decir, una postura especial. Entonces se dieron cuenta que el Rebbe había aceptado asumir como el nuevo Rebbe de Chabad. ¿Cuál fue su primer mamar? Bati Legani. El primer mamar del Rebbe estaba basado en el último mamar del Rebbe anterior, Bati Legani. Pero lo hizo de una manera que él tomó el primer capítulo del mamar Bati Legani y lo explicó, hizo todo un mamar sobre solo el primer capítulo. Al año siguiente, el Rebbe, obviamente llegó la fecha del aniversario, el segundo año del Rebbe anterior, y tomó el segundo capítulo del mamar del Rebbe anterior, Bati Legani original, hizo otro mamar. Y así sucesivamente hasta que pasaron 20 años y obviamente ya había cubierto todos los capítulos del mamar original del Rebbe anterior. Y en el año siguiente, sería en el año Lamed Aleph, si no me equivoco, en el año 1971, el Rebbe empezó de nuevo a explicar el primer capítulo del mamar del Rebbe anterior, ¿sí? Primero de los 20 capítulos. Quiere decir que así se continuó y hoy en día seguimos la costumbre, es como si toda esa sucesión de estudio y de repetición de los mamarim, si se continuara hoy en día, tendríamos que estudiar el mamar que corresponde al capítulo 10 del mamar original del Rebbe anterior. Y ahora vamos a explicar a ver qué habla. Pero primero hay que entrar en contexto. El Rebbe siempre trae el primer capítulo de Bati Legani, lo trae como siempre para ubicarnos en la idea de cuál es el espíritu del mamar Bati Legani. El espíritu del mamar Bati Legani habla sobre la presencia de la Shejinah, de la presencia divina en este mundo y cómo Hasbe Shalom se aleja, cómo se acerca y cómo a través del servicio nuestro se hace más presente en este mundo la divinidad. Básicamente. Ahora lo vamos a ver de adentro, ¿sí? Entonces vamos a ver el capítulo
el mamar basado en el capítulo 10 de Bati Legani original de Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, es el mamar de Tashim Hof Aleph, el mamar del año 5721, 1961, que son es de este mamar. Entonces dice así el mamar, arrancamos un mamar largo, no creo que lo lleguemos a ver, ni en las mejores expectativas, pero bueno, es muy largo, miren, tiene acá impreso, tiene 18 carillas, o sea, son 9 hojas. Bueno, pero vamos a ver una parte. Bati le gané a Joticala, vine a mi jardín, mi hermana, mi novia. Eso es un pasuk de Shira Shirim, escrito por Shlomo Amelech, el rey Shlomo. Y está explicado en el Midrash. ¿Por qué dice vine a mi jardín? Bati legani, vine a mi jardín, y no dice Bati lagan, vine al jardín. Porque legani quiere decir leganoni, genoni quiere decir el lugar donde yo me uno con ustedes. ¿Qué quiere decir? Explica que es el lugar donde Hashem es lo principal de la morada de Hashem. Es el lugar más querido por la Shejinah. Era acá en los mundos inferiores. Este es el Gan de Hashem, referencia obviamente al Gan Eden, el jardín del paraíso, que Hashem moró en este momento, en el momento de la creación, estaba presente en el Gan Eden. Hashem estaba. ¿Por qué estaba? ¿Y por qué no está más? ¿Y por qué dice vine ahora a mi jardín? Entonces hay que entender que la presencia divina estaba principalmente en los mundos inferiores. Sabemos que hay muchos mundos, hay infinidad de mundos, pero por lo menos hay 4 mundos que están compuestos por 10 sefirot, 10 escalas cada uno, que uno diría, mientras más elevados son los mundos, más presencia divina hay. En parte es cierto, pero en parte no. En el momento de la creación, la presencia divina descendió todos esos mundos y estuvo principalmente, o sea, Hashem no es que falta en algún lugar, no podemos decir que Hashem no está en algún lugar, pero sí Hashem está presente y está percibible más en unos lugares que otros. Ese es todo el concepto de la Kedushá, de la santidad. Por eso un Betacnese no tiene la misma santidad que una casa, y una casa no tiene la misma santidad que un lugar sucio, un baño, lo que sea. Niveles de presencia divina son distintos, niveles revelados, estamos diciendo. Entonces, sí es lo mismo. La presencia divina, lo principal de la presencia divina, cuenta el Midrash, Midrash sobre Shira Shirim, cuenta que era en los mundos inferiores, en el mundo físico, en este mundo que estamos acá abajo. ¿Y por qué era? ¿Y por qué se retiró? Porque la presencia divina, a través de los pecados que hubo acá abajo, se fue como retirando. Leistalek. Istalkut, de hecho, Istalkut es la palabra de fallecimiento, por eso el Rebbe lo trae justamente este tema, haciendo referencia el Rebbe anterior al fallecimiento de su abuela, y nosotros hoy en día el Rebbe nuestro lo trae en referencia al fallecimiento del Rebbe anterior, porque Istalkut es la palabra que se utiliza para elevación del alma. Istalkut es elevar. Entonces, la Shejinah se eleva. ¿Qué quiere decir se eleva? Bueno, que se eleve. No, se separa de la tierra, se va a los planos espirituales. Está explicado que en el Shema decimos Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad se explica qué quiere decir Hashem es uno. Es una... ¿Cómo se dice en español? La palabra uno en hebreo simboliza cosas, es un mensaje. La Aleph es Hashem, el único. La Het quiere decir 8, que representan los 7 cielos y la tierra. Hay 7 niveles en los cielos y la tierra. Por eso es 8. Y la Dalet final son los 4 puntos cardinales. Quiere decir, para meditar que Hashem es uno único hacia arriba y hacia abajo, o sea, los 7 cielos y la tierra, y hacia los 4 puntos cardinales. Esa es la meditación del Shema. Entonces, ¿qué quiere decir que Hashem se retira?
que Hashem estaba en la época en la creación, en el Gan Eden, estaba en la tierra, la presencia divina, porque como está dicho, ve a Elohim mitalech bagan, que Dios caminaba por el Gan Eden, quiere decir que había presencia divina en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Y después, por culpa del pecado, esa Shejinah se retiró. ¿A dónde se retiró? Al séptimo cielo. Quiere decir, subió, pasó desde el nivel físico material de este mundo al séptimo cielo. Subió al nivel más bajo de los mundos espirituales. Se retiró la presencia divina. Todavía estaba percibible, seguramente, pero no estaba en la tierra. Y después así siguieron a través de todos los pecados hasta que la Shejinah, la presencia divina, se retiró por completo hasta lo más alto de los cielos, hasta el nivel 7, el nivel séptimo nivel de los cielos. Quiere decir que estaba lo más lejos de la tierra posible. Hasta que vinieron 7 pastores del pueblo de Israel, 7 líderes del pueblo de Israel, y ellos a través de su trabajo atrayeron nuevamente la presencia divina, bajándola del séptimo cielo al sexto, el sexto al quinto, el quinto al... Y finalmente vino el séptimo pastor, que es Moshe Rabbeinu, y todos los séptimos son queridos, Kol Hashvim Habibim. Y finalmente el séptimo descendió, la Shejinah, la presencia divina, desde el séptimo, desde el primer nivel del Raquía, desde el Raquía número 1, del nivel, o sea, el nivel más bajo del cielo, a la tierra. ¿Cuándo pasó eso? Cuando la Shejinah, la presencia divina, estuvo manifestada nuevamente en este mundo, en esta tierra, físicamente, en la entrega de la Torah. En la entrega de la Torah, la presencia divina, está escrito, fíjense en la Torah, para Shem Naso y Tro, la presencia divina descendió sobre el monte. ¿Sí? Se extendió, dicen los sabios, explican, es un ejemplo, como los cielos se apoyaron en el monte, se cubrieron el monte como una sábana. Así explican. La presencia divina descendió a esta tierra. Y eso fue el mérito de Moshe Rabbeinu, en el servicio y el servicio y los méritos y el cariño que le tenía Hashem a Moshe Rabbeinu hizo que la presencia divina finalmente descienda a este mundo. Y esto quiere decir Batilegani, y sobre esto está hablando Shlomo Amelech, vine a mi jardín, que vine al lugar que había abandonado. Está hablando Batilegani, está hablando sobre el retorno de la Shejinah, la presencia divina, a la tierra. Eso es lo que está hablando Batilegani, vine a mi jardín. Pero por cuanto que de nuevo hubo pecado, inmediatamente después de que la presencia divina volvió a este mundo, volvió a la tierra, estuvo inmediatamente después el pecado del becerro de oro. Y así otra vez la Shejinah se retiró de la tierra al primer nivel del cielo, hasta, temporalmente, hasta que Hashem dijo, no voy a darme por vencido, yo quiero estar en la tierra, quiero estar presente, quiero que la Shejinah esté presente en este mundo, y ordenó inmediatamente después del becerro de oro, como hay una versión que dice que fue antes, y una versión que dice que fue después, y una versión que dice que se ordenó antes y se construyó después, ¿sí? Entonces acá la versión del revés es que se ordenó después. Por cuanto de que hubo el pecado del becerro de oro, Hashem ordenó que se construya el tabernáculo, el Mishkan. Y el Mishkan es el recinto, la casa de Hashem, el recinto donde la presencia divina mora. Más allá del pecado, no del mundo, hay un lugar en que Hashem tiene su lugar, su morada, su casa en este mundo. Y ahí es donde está la presencia divina desde el momento que Hashem ordenó la construcción del Mishkan. Después de que se destruyó el Mishkan, o sea, no se destruyó el Mishkan, después de que se construyó el Mishkan, pasamos a... ese es mi hijo, que quiere entrar seguramente. Después del Mishkan pasamos a el Bet HaMikdash, el Mishkan de Shiloh, varios Mishkan, y después el Bet HaMikdash. Después que se destruyó el Bet HaMikdash,
se explica que la presencia divina no está sino en Arba Amot el Alajá. Está concentrada la voluntad divina. La voluntad divina está concentrada en la Alajá, en el código de leyes judío. También obviamente hay presencia divina cuando hay minyan y todas otras cosas, pero la presencia divina como estaba revelada y palpable y que se sentía con el Mishkan ya no la tenemos, por ahora. Hasta que ahora va a venir de nuevo. Se va a reconstruir el tercer Beit HaMikdash y se va a construir el tercer Beit HaMikdash y ahí vamos a... va a haber presencia divina nuevamente. Entonces, ¿por qué justamente el tema del Mishkan? Porque el Mishkan, como dijo Hashem, Be'asuli Mikdash Be'shahanti Be'toham. Hágame una morada y voy a habitar en ellos. En ellos entonces no dice Betojó, dice Betoham. Y que no lo sabe, no dice voy a morar en él, porque era un solo Mishkan, sino voy a morar en ellos. Varias explicaciones, los sabios, una explicación dice, ¿qué quiere decir voy a morar en ellos? Voy a morar en los que sucesivamente Hashem ya sabía que iban a destruirse, iban a construirse, en todos los santuarios que me construyan, del Beit HaMikdash, en Jerusalén, yo voy a morar en ese lugar. Otra explicación, no, Betoham quiere decir dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Gracias en mérito del Mishkan, del santuario y del Beit HaMikdash, el gran templo, no solamente la presencia divina está en el templo de Hashem, sino también dentro del alma de cada uno del pueblo de Israel. Es como una antena que capta la señal y ya la distribuye, la difuma, no difuma, no es la palabra. La distribuye al resto del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque justamente cada uno del pueblo de Israel tiene la misión y el servicio de hacer que more la Shejinah en este mundo. La Shejinah, a través del servicio de cada uno del pueblo de Israel, se hace que produce que venga la Shejinah al santuario. No es al revés. Hubiésemos pensado que gracias a que Hashem hizo un santuario, hizo una casa para él en este mundo, viene la presencia divina y después, como consecuencia de eso, tenemos la presencia divina dentro de cada uno de nosotros. No. Rebe dice, hay otra forma de explicar esto, es que gracias a que en cada uno de nosotros mora la presencia divina de Hashem, eso da la fuerza a que exista una casa de Hashem. Gracias a que yo dejo que Hashem, cumplo el servicio de Hashem y hago que la santidad more en mí, dentro de cada uno del pueblo de Israel, eso amerita de que haya una casa física visible para Hashem, para la santidad en el mundo. Así como se explica sobre el tema de la Geulá, el Rebbe nuestro explicó en otros mamarim, que la Geulá, la redención, no es algo general que va a venir en mérito de nada. La redención empieza por la redención de cada uno en particular de nosotros y eso va a hacer que venga la redención general. La Geulá Pratit es la que va a traer la Geulá Klalit. La Geulá propia que yo tengo, que salgo de mis limitaciones, de mis problemas, de mis transgresiones, de mis faltas de emuná, de fe. Yo saliendo de eso, entro en un estado de redención particular. En mí mismo yo estoy redimido y así con cada uno del pueblo de Israel van a en total traer la redención completa para todo el mundo, ¿sí? Es el mismo concepto. A través de que el servicio del Yehudí, de cada uno de nosotros, hace que la santidad, la presencia divina more en él, gracias al conjunto de toda la presencia divina entre todo el pueblo de Israel, se amerita de que haya un lugar físico que esté la Shejinah, que es el Beit HaMikdash. Por eso depende de nuestro servicio que se construya el tercer Beit HaMikdash. ¿Y por qué justamente el Mishkan? ¿Por qué justamente el santuario? Porque el santuario estaba construido así dice el Rebbe. El santuario transforma la mentira y la tontería del mundo en conexión y tontería de santidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
conexión y tontería de santidad, que quiere decir que lo que estamos luchando, la mentira y la tontería del mundo, se entiende. Mentira del mundo, que te dicen algo que en realidad no es. La tontería del mundo, ahora vamos a hablar sobre qué es la tontería, qué es una tontería. La tontería, explica Hasidut, la tontería es hacer algo que no tiene lógica, que no tiene intelecto, ¿no? Una persona está comportando como un tonto porque normalmente tendría que hacer ciertas cosas y está haciendo algo que no va de acuerdo a la lógica, de acuerdo al intelecto de la persona. Un ejemplo yo les doy. Por ejemplo, una persona que, porque el mundo le dice que a fin de año, lo que sea, hay que hacer vacaciones y hay que irse a un hotel y hay que gastar y hay que disfrutar y todo, se va a endeudar el resto del año por un montón, una cantidad impresionante de dinero, por una semana en un hotel, que él podría con ese dinero utilizarlo durante todo el año, un mes, vivir un mes tranquilo en su casa, sin gastar ese dinero. O sea, de acuerdo a la lógica y al intelecto, no corresponde, pero porque de acuerdo a que el mundo dice, no pienses en eso, deja de disfrutar, haz lo que tenés que hacer, no te olvides, no, deja las preocupaciones, pensá en lo que sea, en otra cosa. Entonces te obligan a comportarte como un tonto en ese sentido. Más allá de que no es lógico hacer algo así, de gastar no sé cuánto dinero en una semana en un hotel, en lugar de vivir bien y tener todas las necesidades por un mes, 2 meses, no tiene ninguna lógica, por cuanto que el mundo valora esa tontería, ese dejar de lado el intelecto, una persona puede llegar a hacer eso. ¿Y qué quiere decir transformar esa mentira y esa tontería en tontería de santidad? ¿Qué quiere decir la tontería de santidad? Tontería de santidad quiere decir justamente dejar el intelecto y dejar lo que el mundo te dice que es lógico, dejarlo de lado cuando se trata de un tema de mitzvah, de Torah mitzvah. Cuando la Torah te dice, comprá cosas para Shabbat, da tzedakah, da caridad, comprá arbat aminim, las 4 especies para Sukkot. El mundo te dice, no, pero es una frutita, lo que sea, ¿cómo vas a gastar mucho? ¿Cómo vas a preocuparte en buscar uno lindo, lo que sea? Si es para una semana, no te... Ah, en la semana, mirá, pegó justo el ejemplo. Si es para una semana, Sukkot, ¿qué tanto lío? El mundo te dice, no tiene lógica. Ahí utiliza para contrarrestar la tontería de la clipá del lado negativo del mundo, se utiliza la misma fuerza, que es la tontería, es dejando de lado el intelecto, pero también en el cumplimiento de las mitzvot. Ese es el arreglo. El arreglo de la tontería del mundo es hacer tontería de santidad. No dejarse limitar por el intelecto cuando una persona cumple Torah mitzvot. Y eso justamente se da a través del Mishkan. ¿Por qué a través del Mishkan? Porque el Mishkan estaba construido por Atzei Shittim, y tenía Krashim. Tenemos que entrar un poquito en el hebreo porque si no, no se entiende la conexión, que justo esto se arregla con el Mishkan. Atzei Shittim es árbol de acacia. Shittim, se dice en hebreo acacia, que es un árbol flexible. Shittim viene de la palabra shtut, tontería. Justamente se toma la tontería del mundo y se transforma en tontería de santidad. Se lo transforma, se lo utiliza para algo que no tiene lógica para el mundo, para bien, para arreglar lo que una persona puede hacer algo que no tiene lógica porque el mundo dice que está bien, incluso que esté mal. Y Krashim quiere decir las vigas, los vástagos del Mishkan. Krashim tiene las mismas letras que Sheker. Keresh tiene la misma letra que Sheker. Quiere decir que transforma la mentira del mundo en conexión con Hashem. ¿Sí? Entonces ese es el servicio. El Mishkan justamente es transformar, doblegar el mundo y utilizarlo para la santidad. No utilizarlo. Sí utilizarlo, pero de forma correcta. Y por eso se entiende que había sacrificios korbanot en el Mishkan. Se hacían sacrificios de animales. Porque justamente a través de los korbanot lo que se produce es el acercamiento de la persona. Es tomar el mundo, su animal interno, y sacrificarlo. Y dejarlo que no domine sobre la persona. Y justamente korban viene la palabra kirub. Kirub quiere decir acercarse. ¿Sí? Vamos un poco mejor. Quiere decir transformar la tontería del mundo en tontería de santidad. Y eso es acercando su alma animal,
Hoy en día que no tenemos el Bet HaMikdash y no hacemos sacrificios animales, ¿qué hacemos? En la tefilá son en correspondiente, dijeron los sabios en la Gemara, en correspondencia a los sacrificios diarios del Bet HaMikdash, hoy en día hacemos las 3 tefilot. ¿Qué quiere decir? Que el momento de sacrificar el animal es el momento de las tefilot. ¿Qué animal? No voy a traer un corderito ahí al Bet HaKnesset para Shaharit, lo que sea. No lo hagan. Lo que se tiene que hacer es ofrendar el alma animal, los instintos animalescos de la persona en la tefilá. Decir a Hashem, ayúdame que no sea tan animal, a que trate bien a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, lo que sea. Transformar ese animal interno que cada uno tiene y hacerlo en servicio divino. Utilizar esa fuerza, ese intelecto, ese ímpetu que tiene la persona, pero para cosas de santidad, para cosas positivas, para cosas de Torah Mitzvot. Y por eso, a través del servicio de cada uno y uno del pueblo de Israel, nosotros hacemos posible que haya una morada, un recinto para Hashem en este mundo. El servicio de cada uno de nosotros hace una morada en los inferiores, en el mundo particular, el mundo físico. Quiere decir, a través de tomar nuestra fisicalidad, nuestras cosas materiales, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, y utilizarlas como la santidad quiere, yo estoy haciendo de ese lugar un Mishkan para Hashem, una morada para Hashem. Un lugar donde se siente cómodo de habitar Hashem. Por eso se dice morada, una casa. ¿Por qué no se dice un santuario? No, es una morada, una casa. Porque es un lugar donde Hashem se siente cómodo. Hashem entra a la casa de un yudí que cumple Torah Mitzvot y se siente cómodo, es un lugar amigable para él. Y ese depende del servicio de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Va a empezar a explicar el Rebbe distintas formas de que una persona tiene que enfatizar para su servicio a Hashem. Y seguimos un poco más porque empezamos un poco tarde. Uno de los aspectos que explica el Rebbe anterior en el Mamar, es que hay que ser, una de las formas de traer la Shejinah, siendo parte del ejército de Hashem, Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. Entonces explica que la palabra tzavá es ejército, no es ejército, perdón. Tzavá tiene 3 explicaciones. Una explicación es tzavá en lenguaje de tiempo, temporal, período. Tzavá quiere decir también período. Tzavá viene del lenguaje de la Torá, el lenguaje bíblico. Tzavá también quiere decir como belleza, como armonía, como tzeva, la palabra color, que quiere decir justamente que tiene armonía. Cuando algo es bello, cuando hay armonía en los colores. Entonces el tzavá también tiene que ver con color, con belleza, con armonía, con que las cosas que están dispersas estén en una unión que sea armónica. Y la tercera explicación, que es la primera que yo dije, ya hice spoiler, es ejército. Tzavá quiere decir ejército. Entonces, ¿por qué tiene estas 3 acepciones? El Rebbe explica así, que hay un nombre de Hashem que se llama Hashem de los ejércitos, Tzevakot, cuando se refiere al nombre divino de Hashem, que no fue revelado como un nombre especial de Hashem, sino hasta la época de los Nevim, los profetas. Entonces explica Rebbe así, ¿por qué? Si anteriormente se nombra, en nuestra parashá justamente se nombra, no, en nuestra parashá no, en la salida de Egipto más adelante, creo que la parashá Bo, se nombra Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. ¿Por qué ahí no se lo consideró? Los sabios consideraron que ese era uno de los nombres de Hashem. Todavía no. Y más adelante en los profetas aparece Tzivot Hashem y se lo considera como un nombre de Hashem. Huestes de Hashem es un nombre de los nombres que no se borran cuando una persona escribe un sofer. Por ejemplo, escribe un Sefer Torah. Esos nombres no se borran. Ahora, ¿por qué anteriormente sí y después en la época de los profetas no? Entonces el Rebbe empieza a explicar así. Los 3 conceptos de las 3
Dice que es cierto que el nombre de Hashem, Tzivot, estuvo siempre, porque Hashem es eterno, pero por cuanto que el servicio de Hashem en esa época no era de él ser Tzivot Hashem, que ahora vamos a ver, sino después de la época de los Nevi'im, entonces ahí tomó santidad el nombre de Hashem, Tzivot Hashem, fue revelada la santidad. Entonces dice, ¿qué quiere decir estas tres explicaciones de ser el ejército de Hashem? Primero, que tiene que ver con el tiempo; segundo, que tiene que ver con la unión, la armonía; y tercero, que tiene que ver con el ejército. Dice, la primera explicación del tiempo quiere decir que el servicio de la persona de Torah Mitzvot tiene que ser dentro de los límites del tiempo. Tiempo y espacio. No tiene que ser algo mágico. No es que digo, bueno, si Hashem quiere que estudie Torah, entonces que me haga millonario y que me dé todo el tiempo libre del mundo, entonces yo puedo estudiar. No, justamente el valor del servicio divino a Hashem es que cada uno saque provecho de su tiempo, se haga a su tiempo, no que busque el tiempo libre, porque de hecho dice el Midrash, dice el Pirkei Avot, que una persona no diga que estudie cuando tenga tiempo, porque tal vez nunca tenga tiempo. Uno tiene que hacerse el tiempo, uno tiene que estudiar Torah y hacer mitzvot dentro de los límites del tiempo físicos y temporales. Segundo concepto de tzavá, de ser tzivot Hashem, de ser la parte de tzivot Hashem, es el tema de la armonía. ¿Qué quiere decir? Que el servicio divino tiene que ser en conjunto con todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel es garante uno con otro de que todo el mundo tiene que cumplir Torah y hacer mitzvot. Estudiar Torah y cumplir mitzvot. Es como una armonía. Todo el pueblo de Israel son como distintas partes de una misma cosa. De hecho, el Alter Rebbe dice, el famoso ejemplo, que somos como distintos órganos de un mismo cuerpo. Va en armonía. Y tercera y fundamental, el principal de los explicaciones de qué quiere decir tzavá, tzivot, quiere decir ejército. ¿Por qué? Porque justamente el servicio divino del pueblo de Israel tiene que ser como un ejército. ¿Qué quiere decir como un ejército? Tiene que ser con entrega por el ejército, con anulación, Kabbalat Ol, entregándose al yugo divino, hacerlo más allá de que si ahora tengo ganas, no tengo ganas, me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo. Eso es lo principal del servicio divino. Hacerlo como un soldado. El soldado le dicen, soldado, tires al piso y no pregunta, pero no está sucio, me voy a ensuciar el traje, lo que sea. No, un soldado acata órdenes. Esa es la principal cualidad que tiene que tener una persona cuando sirve a Hashem. Es la principal. No quiere decir que no tiene que entender. No quiere decir que no tiene que utilizar sus cualidades. No quiere decir que no tiene que pasarla bien y disfrutar. No quiere decir eso. Pero tenemos que saber que hay una virtud muy grande en hacer las cosas porque Hashem las pide. Ese fue, a pesar de que es bastante extenso, fue solo el primer capítulo del Mamar Tafshin Hof Aleph. Nosotros ya vamos a cortar por acá. Mañana vamos a seguir un poco más. Mañana voy a tratar de hacer un resumen con las ideas principales del resto de los capítulos. Y si podemos, seguimos la semana que viene. El jueves también, ¿no? ¿Cierto? Hoy es martes, miércoles, el jueves también. Quiero esta semana terminar por lo menos conceptos fundamentales de este mamar, que es preparación, repetimos, para dos eventos muy importantes que pasaron el mismo día. Yud Shvat es el día del fallecimiento, bueno, tres podríamos decir, el fallecimiento de la Rabbanit Rivka, que es la abuela del Rebbe anterior, el fallecimiento del Rebbe anterior, Yosef Yitzchak Schneerson, y la asunción que tomó el liderazgo nuestro Rebbe el día 10 de Shvat del año 5000. Hay dos versiones, hay gente que dice que el mismo año ya asumió como Rebbe, que es el año 5750, y otros no, 7710, y otros dicen no, un año después, 7711. ¿Sí? Srat Hashem, buenas noches, nos estamos viendo.